Bienvenidos a la Casa de las Matemáticas. Hoy vamos a mezclar ejercicios de cálculo de máximo común divisor y de mínimo común múltiplo de varios números. Adelante. Comenzamos con un recordatorio sobre el método para calcular tanto el máximo común divisor como el mínimo común múltiplo de varios números. Si recordáis, el primer paso es común a ambos cálculos, es factorizar los números como producto de números primos. La diferencia está en el segundo paso. Si queremos el máximo común divisor, tendremos que coger solo los factores comunes y elevados al menor exponente con el que aparezcan. En cambio, si queremos el mínimo común múltiplo, tenemos que coger todos los factores, no solo los comunes, sino los comunes y los no comunes, y elevados al mayor exponente con el que aparezcan. Entonces puede resultar paradójico porque para calcular el máximo común divisor tengo que coger solo comunes al menor exponente. Si os fijáis, aquí está lo paradójico. Para calcular el máximo común divisor tengo que coger el menor exponente. Y en cambio, para el mínimo común múltiplo, tengo que coger todos los factores y elevados al mayor exponente. Y esto suele hacer que os equivoquéis. Aquí está la cuestión, que para el máximo tengo que coger el menor exponente y para el mínimo tengo que coger el mayor exponente. Y esto a veces os cuesta, pero la explicación es sencilla. En este caso es el máximo, pero de los divisores, y los divisores nunca pueden ser más grandes. Y en cambio aquí es el mínimo, pero es el mínimo de los múltiplos, y los múltiplos nunca pueden ser más pequeños. Por eso, para el máximo común divisor cogemos el menor de los exponentes y para el mínimo común múltiplo el mayor de los exponentes. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a repasar esto haciendo los ejemplos. Primer apartado, el 4200 y el 1980. Como el primer paso es común, es factorizar. 4200 entre 2 son 2100. 2100 entre 2 es 1050. 1050 entre 2 son 525. 525 entre 3, 1. 22 entre 3 a 7, 175. 175 entre 5, 17 entre 5 es a 3, 25 entre 5 a 5, entre 5 a 7, entre 7 a 1. Y ahora vamos con el 1980. 1980 entre 2, 19 entre 2 es a 9, me llevo una, 18 entre 2 es a 9 y el 0. Entre 2, 4, 9, 5. 4 más 9 son 13, 13 más 5 son 18, así que este puede ser entre 3. 4 entre 3 es a 1, 19 entre 3 es a 6, 15 entre 3 es a 5. Seguimos, 1 más 6 son 7, 7 más 5, 12, o sea que esto sigue siendo divisible entre 3. 16 entre 3 a 5, 15 entre 3 a 5. Ahora ya entre 5, puesto que 5 más 5 son 10, no es divisible entre 3, y el 11, que es el número primo. Así que tenemos que el 4200 es igual a 1, 2, 3 doses, un 3, 2 5 y un 7. Y por su lado el 1980 es igual a 2 doses, 2 treses, un 5 y un 11. Bueno, pues ya tenemos el paso 1, que es común tanto al máximo común divisor como al cálculo del mínimo común múltiplo. Vamos con el máximo común divisor. El máximo común divisor de 4200 y 1980
tenemos que coger, si os acordáis, para el máximo común divisor, solo los comunes. Dentro de los comunes está el 2 y en el caso de que sean comunes, elevados al menor exponente. Aquí está la 3, aquí a la 2, el menor exponente es 2 a la 2. El 3 también es común y el menor exponente sería aquí 3 a la 1, puesto que aquí es 3 a la 2, pues el menor exponente 3 a la 1. El 5 también es común, aquí está al cuadrado y aquí elevado a la 1, pues elevado a la 1, al menor exponente. El 7 no es común, solo está en el 4200 y el 11 no es común, solo está en 1980, pues no los pondremos. Así que el máximo común divisor es 4 por 3 por 5 y esto es un 60. Y ahora vamos con el mínimo común múltiplo de 4200 y de 1980. Si recordamos, para el mínimo común múltiplo son tanto comunes como no comunes elevados al mayor exponente con el que aparezcan. Por tanto, tendríamos que coger el 2 a la 3, el 3 a la 2, el 5 a la 2 y aquí el 7 y el 11. Aunque no sean comunes, hay que cogerlos. El 7 y el 11. Lo voy a copiar aquí mejor. Ya sabéis que las potencias hay que hacer antes que el producto. 8 por 9 por 25 por 7 por 11. Si lo hiciésemos aquí tardaríamos un rato. Así que pongo el resultado, que son 138.600. Así que el máximo común divisor es el 60 y el mínimo común múltiplo es el 138.600. Vamos a repasar otra vez por qué el máximo común divisor se hace así. Si quiero que sea divisor de 4200, tiene que tener como mucho 2 treses, como mucho un 3, como mucho 2 5 y como mucho un 7. Y para ser divisor de 1980, tiene que tener como mucho 2 doses, como mucho 3, como mucho 2 treses, como mucho un 5 y como mucho un 11. Así que si quiero que sea divisor a la vez de los dos, tiene que tener como mucho 2 doses, como mucho un 3 y como mucho un 5, puesto que si tuviera un 7 ya no podría ser divisor del 1980 y si tuviera un 11 ya no podría ser divisor del 4200. En cambio, para el mínimo común múltiplo, si yo quiero que sea múltiplo de 4200, tiene que tener como poco 2 treses, como poco 3 doses, como poco un 3, como poco 2 5 y como poco un 7. Y para ser múltiplo de 1980 tiene que tener como poco 2 doses, como poco 2 treses, como poco un 5 y como poco un 11. Así que si tiene que ser múltiplo a la vez de estos dos números, tiene que tener como poco 3 doses, como poco 2 treses, como poco 2 5, como poco un 7 y como poco un 11. Y ahí está la explicación de por qué el método es así. ¿De acuerdo? Vamos al apartado B. 16, 48 y 60. 16 entre 2 a 8, entre 2 a 4, entre 2 a 2, entre 2 a 1. 48 entre 2 a 24, entre 2 a 12, entre 2 a 6, entre 2 a 3, entre 3 a 1. 60 entre 2 a 30, entre 2 a 15, entre 3 a 5, entre 5 a 1. Así que 16 es 2 a la 4, 48 es 2 a la 4 por 3 y 60 es 2 al cuadrado por 3 y por 5. Entonces el máximo común divisor de 16, 48 y 60 es: el 2 es común y el menor exponente con el que aparece es elevado a la 2, así que ese pondremos. El 3 no es común, puesto que no está en el 16, no se pone, y el 5 no es común, solo está en el 60, pues tampoco se pone. Así que el máximo común divisor de 16, 48 y 60 es el 4. Y ahora, por otro lado, para el mínimo común múltiplo de 16, 48 y 60, pues vamos a ver. Se pondría el 2, que está aquí, elevado al mayor exponente con el que aparezca, a la 4.
el 3 elevado al mayor exponente con el que aparezca, aunque no sea común, y el 5 elevado al mayor exponente con el que aparezca, aunque no sea común. Así que tengo 2 a la 4, que es 16, por 3 y por 5, y 16 por 3 por 5 son 240. Así que el mínimo común múltiplo de estos tres números es el 240. Vamos al apartado C. 33 entre 3 a 11, entre 11 a 1, 77 entre 7 a 11, entre 11 a 1, 121. Si os fijáis, no es divisible entre 3, 1 más 2, 3 más 1, 4, pero sí que es divisible entre 11. ¿Vale? 121 es 11 al cuadrado. Así que 33 es 3 por 11, 77 es 7 por 11 y 121 es 11 al cuadrado. Máximo común divisor de estos tres números, de 33, 77 y 121, es, vamos a ver, el 3 no es un factor común, no se pone, el 7 no es un factor común, no se pone, y el 11 sí es un factor común a los tres, así que si se pone, y se pone elevado al menor exponente con el que aparezca, o sea, un 11. Y ahora vamos con el mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo de 33, 77 y 121. Vale, pues el 3 aparece aquí, solo aparece aquí elevado a la 1, pues se pone así. El 7 solo aparece aquí elevado a la 1, pues se pone así. Y el 11 aparece aquí elevado al cuadrado, que es el mayor exponente con el que aparece, pues así lo pondremos, con el mayor exponente con el que aparezca. Y entonces tendremos que esto es 3 por 7 por 121, que si echamos la cuenta nos da 2541. De acuerdo, vamos al último apartado. 36 entre 2 a 18, entre 2 a 9, entre 3 a 3, entre 3 a 1. 60 entre 2 a 30, entre 2 a 15, entre 3 a 5, entre 5 a 1. 150 entre 2 a 75, entre 3 a 25, entre 5 a 5, entre 5 a 1. Así que el 36 es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, perdón, lo he dicho bien y lo he escrito mal. 60 es 2 al cuadrado por 3 por 5 y 150 es 2 por 3 por 5 al cuadrado. Para el máximo común divisor son solo los comunes elevados al menor exponente, si lo recordáis. Así que el 2 es común, sí señor, elevado al menor exponente con el que aparezca, ahí está. El 3 es común a todos, sí señor, elevado al menor exponente con el que aparezca, ahí está. Y el 5 no es común, puesto que está en el 60 y en el 150, pero no en el 36. Así que el 5 no es común, no se pone. Y 2 por 3 es 6. Así que el máximo común divisor de estos tres números es 6. Y ahora vamos con el mínimo común múltiplo de estos tres números. Y para el mínimo común múltiplo, recordad que se ponen todos los factores elevados al mayor exponente con el que aparezcan. El 2 aparece como mayor exponente aquí, 2 al cuadrado. El 3 aparece con mayor exponente aquí, 3 al cuadrado. Y el 5, aunque no es común, aparece con mayor exponente aquí, 5 al cuadrado también. Así que es 4 por 9 por 25. Y esto es 900. Así que el mínimo común múltiplo de estos tres números es 900. Quiero recalcar una cosa en cuanto a las propiedades de los valores que nos pueden dar. Como vemos, el máximo común divisor puede valer como mucho el menor de los números. 60 es menor o igual que 1980, sí señor. En cambio, el mínimo común múltiplo tiene que valer como poco el mayor de los números. El mínimo común múltiplo tiene que valer como poco el 4200, que es el mayor de estos dos números.
En el apartado B, el máximo común divisor, que es el 4, tiene que ser menor o igual que el menor de los números, en este caso el 16, correcto. Y el mínimo común múltiplo tiene que ser como poco el mayor de los números, en este caso 60, correcto también. Apartado C. El máximo común divisor tiene que ser como mucho el menor de los números, en este caso el 33, correcto. Y el 2541 tiene que ser como poco el mayor de los números, el 121, correcto. En el apartado D, el 6 tiene que ser como mucho el menor de los números, eso es, está muy bien, lo cumple, 6 es menor o igual que 36, y el mínimo común múltiplo, que es el 900, tiene que ser como poco el mayor de los números. Sí, señor, es mayor o igual que el 150. Por tanto, se verifica esta propiedad. Esta propiedad nos sirve para saber, no nos va a decir si lo hemos hecho bien, pero sí nos puede decir si que lo hemos hecho mal, porque siempre se tiene que verificar, ¿de acuerdo? Con esto terminamos el vídeo y ahora os toca a vosotros dar. Me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco.